En esta oportunidad damos gracias a Dios que nos permite siempre el privilegio de poder compartir consejos importantes que encontramos en la Biblia y que sin duda serán de mucha edificación para nuestras vidas siempre y cuando nosotros pongamos atención, diligencia y podamos aplicar el conocimiento a estos consejos que la Biblia nos da. En esta oportunidad, obviamente, la Biblia es un libro que habla a toda la congregación, que habla a los hijos de Dios, a los hombres de Dios. La Biblia dice que la Escritura es inspirada y útil para que el hombre de Dios, la Escritura fue inspirada por hombres de Dios, para que hombres de Dios pudiéramos creer en ella y que a través de su consejo podamos llevarlo a la práctica. Y es precisamente eso lo que nos hace ser hijos de Dios, hombres de Dios. La Biblia no fue escrita para el mundo. Es más, la Biblia dice que no le demos las perlas a los cerdos. Muchas veces compartimos la palabra con aquellos que terminan pisoteando la palabra de Dios. En el mundo hay personas que tienen hambre de la palabra de Dios, tienen un temor y un respeto a la palabra de Dios, porque son ovejas perdidas de la casa de Israel que debemos de ir y compartir con ellos, pero debemos de discernir quiénes en verdad atienden la palabra para que haga una obra en sus vidas y en sus corazones. Y es lamentable que dentro de la iglesia aún puedan haber cerdos que tienen años de estar pisoteando la palabra de Dios. La han escuchado por años, pero no la atienden, no la creen y en el peor de los casos terminan hasta burlándose no solo de la palabra, sino de aquellos que comparten la palabra. En esta oportunidad, la palabra sí es para todo aquel que quiere ser un hombre de Dios y una mujer de Dios. Y en el libro de Proverbios, capítulo 22, y en el versículo 1 dice: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Aquí podemos encontrar realmente una diferencia entre aquellos que saben y son conscientes de la importancia que tiene nuestro testimonio. Y esta es una exhortación que apela al buen testimonio que nosotros debemos de dar para Cristo y para la sociedad en la cual nosotros estamos viviendo. ¿Cuál es la fama que tiene de nosotros? Y no hablo de ser famosos como quizás ser famosos como un artista o un famoso jugador de fútbol. Estamos hablando de alcanzar un buen nombre. Y la Biblia así lo revela en el libro de Proverbios. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama. La buena fama está vinculada a tener un buen nombre, un buen testimonio. Y cuando lo ponemos en la balanza y decimos qué es mejor, llegar a tener un buen nombre o llegar a tener muchas riquezas. Y digo esto porque muchas veces se opta por tener muchas riquezas, aunque nuestro buen nombre esté por los suelos. Y esto habla de las personas que se meten a negocios turbios, que se meten a negocios fraudulentos, que se meten a actos de corrupción, que se meten a actos de inmoralidad. No les importa el buen nombre, lo que les importa son las riquezas. Y esto está de alguna manera afectando la vida de muchos líderes, de muchos pastores.
que no importa si el nombre de su ministerio está por los suelos, lo que importa es las riquezas que pudiéramos estar recibiendo por alguna obra en la cual Dios no nos está llamando. Y esto me recuerda a mí la historia de Giezi, porque Giezi era el siervo de Eliseo. Eliseo fue el profeta de Dios que trajo una sanidad maravillosa en la vida de aquel general sirio, Naamán. Y cuando este general vio que su lepra había sido sanada, en agradecimiento quiso dejarle a Eliseo mucho oro, muchas riquezas. Pero el profeta de Dios, guiado por Dios, rechazó esas riquezas. Porque la obra de Dios, los milagros de Dios, no se cobran. Y el hombre de Dios, sin duda alguna, dirigido por Dios, no aceptó las riquezas. Al contrario, el hombre de Dios despidió en paz a aquel alto general de Siria, sano de su lepra. Y se fue. Pero Giezi, aquel que iba tras las riquezas, lo siguió y le dio alcance unos kilómetros más adelante. Y mintiendo, fíjense, mintiendo. La mentira es una mala fama en una vida de alguien que quiere ser un hijo de Dios. Muchos son famosos por mentirosos. Quieren hacer dinero en base a mentira. Pero ¿cuál es la base de la mentira de Giezi? La ambición. La ambición. O sea, hay personas que son famosos porque son ambiciosos. Y esa fama de ser ambiciosos lo lleva a ser mentirosos, con tal de obtener riqueza. Y el hombre de Dios debe de ser veraz, debe de ser sincero y de hablar con la verdad. Aunque eso nos pueda llevar a no obtener riquezas, pero tenemos lo más importante. Tenemos un buen testimonio delante de Dios. La Biblia dice que ese hombre le dijo, ¿qué haces aquí, Giezi? Pues mi Señor me envió. Y dice que sí, mejor danos las riquezas, danos el oro. Ay, no, dijo el general, está bien, se lo dio. Y luego regresó donde estaba su Señor y su Señor discernió. Y le dijo, Giezi, ¿de dónde vienes? Giezi, ¿de dónde vienes? Es tiempo, Giezi, de hacer riquezas. Porque eso es importante, vivir en el tiempo de Dios. Dios quiere bendecirnos. Es más, más adelante en el versículo 4 de este proverbio dice, riqueza, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. O sea, ¿cuáles son las recompensas de aquel que tiene humildad y que tiene el temor de Dios? Riqueza, honra y mucha vida. Porque ¿de qué nos servirían las riquezas si no tenemos una buena honra? No tenemos un buen nombre. ¿Y de qué nos servirían las riquezas si no vamos a tener vida? Entonces el Señor dice, mire, yo quiero darles riqueza, pero sobre todo quiero darles honra. Que ustedes tengan un nombre honroso dentro de la sociedad. Y una forma en la cual ustedes pueden obtener una honra, que sus nombres sean honrados en esta sociedad, es que primeramente tengan humildad, que segundo tengan el temor de Dios en sus vidas y que ustedes hablen con la verdad y que en ustedes no haya ambición de las cosas materiales de este mundo. Las riquezas que han de venir son porque han de ser invertidas. Las vamos a invertir en el reino de los cielos. Es porque esas riquezas las vamos a usar para bendecir el cuerpo de Cristo. Porque estas riquezas las vamos a invertir con aquellos
que tienen una suma necesidad de las cosas materiales o quizás de un medicamento o de algo. Pero Giezi, lamentablemente, fue un siervo que llegó a tener mala fama, ambicioso y mentiroso. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Es lamentable hoy la fama que tienen muchos ministros del Evangelio, si es que se les puede llamar ministros. Tienen una fama de ser ambiciosos, la fama de ir tras el dinero, la fama de ir tras lo material. No hay humildad en sus vidas para aceptar la voluntad de Dios en cuanto a la condición en la que puedan estar viviendo o que podamos estar viviendo. Teniendo para el sustento diario y teniendo abrigo y sustento, que estemos contentos. Es la buena fama. No vamos a estar metidos en actos de corrupción y de mentira. Por eso dice la Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15 y 16, algo interesante, que nos dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Procura con diligencia presentarte a Dios, primeramente a Dios aprobado. El punto principal de esta meditación es que nos presentemos a Dios aprobados, como obreros que no tenemos nada de qué avergonzarnos. Qué triste fue para Giezi el tener que presentarse ante Eliseo, el profeta de Dios, y recibir la vergüenza, porque él pensaba, como muchos piensan, de que las cosas no van a salir a luz. Hacemos nuestro propio plan. Y claro, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y nadie se va a dar cuenta. Nadie. Con el tiempo sale a luz. Y qué vergüenza para tu vida y mi vida, que fuimos, como decimos, cachados en la mentira. Fuimos cachados en un acto de corrupción. Fuimos cachados, porque debajo, entre el cielo y la tierra, no hay nada oculto que ha de manifestarse. Por eso es que procura con diligencia presentarte a Dios primeramente, aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Yo oro cada día por mi vida porque soy un obrero y quiero presentarme aprobado delante de Dios. Y oigan lo que sí, y que usa bien la palabra de verdad. Si yo les estoy compartiendo la palabra, porque esta es la verdad de Dios, no solamente quiero compartir la palabra, sino que quiero presentarme como un obrero, con un testimonio, con un buen nombre, aprobado delante de Dios y delante de ustedes. Que no se diga, miren, el que predica, el que sale predicando ahí en el canal Cristovisión, el hermano del ministerio, el enfoque bíblico, miren en qué anda. Por la ambición, por la mentira, por corrupción, etc. De más estima es el buen nombre. Y esto es lo que ha afectado el evangelio de Jesucristo. Que aquellos obreros que debían de presentarse como obreros que no tienen nada de qué avergonzarse, tienen mucho de qué avergonzarse. Y podríamos enumerar muchas áreas, no solamente la ambición a las cosas materiales. Lamentablemente muchos han caído en actos de sexualidad, por ejemplo.
han caído en actos inmorales, han caído en la mentira, han caído en la soberbia, han caído en la rebeldía, han caído en muchas cosas que han traído oprobio al nombre de Jesucristo y por ende han terminado sus vidas avergonzados y sin la autoridad de Dios para poder compartir la palabra de Dios. Por eso, primera de Timoteo, de hecho, son consejos que Pablo le estaba dando a un obrero, Pablo, un apóstol, ya un anciano, le está enviando estas cartas a un joven llamado Timoteo, que era un obrero, al cual Pablo lo dejaba en diferentes iglesias para hacer la obra misionera. Mira, Timoteo, yo te estoy dejando en diferentes iglesias para que tú hagas la obra, que seas un maestro, que seas alguien que enseñe con su ejemplo. Yo sé, Timoteo, que tú usas bien la palabra de Dios porque tú desde niño has sabido las sagradas escrituras, las cuales te hicieron muy sabio. Pero también, Timoteo, guarda tu testimonio. Timoteo, yo quiero que tú seas un obrero que se presente aprobado delante de Dios, que no tiene nada de que el enemigo avergonzarlo. El enemigo quiere avergonzarte. Quiere sacar esas áreas débiles que están en tu vida a flor de piel. Miren, José fue seducido sexualmente, pero José fue un hombre que se mantuvo firme, honesto, un hombre leal, santo, un vaso consagrado a Dios, y no tenían nada de qué avergonzarlo. Acusarlo sí, falsamente. Pero estoy seguro que Potifar llegó a comprender, y todo Egipto, que José había sido honesto. Un hombre, un obrero, si le queremos llamar así, que se presentó aprobado y que no tenía nada de qué avergonzarse. Por eso Dios lo honró. Y Dios lo llevó al trono. Lo llevó a un lugar de autoridad. Y ese es el punto también. Tú tienes un ministerio al cual Dios quiere honrarte, usarte con autoridad. Pero guardémonos de no ser avergonzados. Pidámosle a Dios cada día de que nos presentemos delante de Él como un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse.